Gracias por seguir con nosotros. Esto es Evangelismo sin Fronteras. Estamos en la segunda parte de nuestro programa. Queremos saber qué le parece. Déjenos sus comentarios y sugerencias debajo del video. En esta segunda parte va a participar nuestro hermano Lester López. Adelante, hermano Lester. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Como dije al inicio, son dos preguntas, pero ambas están ligadas, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Que ya expusimos de una manera simple y sencilla. Creo que hasta un niño de 5 años puede lograr entender lo que significa Evangelio. La segunda parte tiene que ver con cómo aplicarlo o cómo compartir ese Evangelio, porque hay una manera correcta de hacerlo. Quiero resaltar que para mí personalmente es uno de los temas más importantes que nosotros como iglesia tendríamos que tratar, enseñar a los evangelistas, capacitar a los hermanos, porque hay muchas personas que tienen el ferviente deseo y ellos sienten el llamado a predicar el evangelio, más sin embargo no lo presentan de manera correcta, ¿verdad? Entonces creo que eso le trae problemas a la iglesia, ¿verdad? Nos ha traído problemas y yo quiero mencionar esto siguiente y quiero seguir la secuencia del último texto que yo toqué en mi primera exposición, que fue Gálatas 1:8, recordando que Pablo dice que si un apóstol, no importa la persona o el cargo que tenga, o incluso un ángel del cielo, predica un evangelio diferente, sea maldito. O sea, eso a mí me tiene que despertar las alarmas al momento de yo compartir las buenas noticias. ¿Por qué? Porque si yo comparto la buena noticia de manera incorrecta o predico un evangelio diferente al que la escritura dice, yo estoy siendo sentenciado, yo estoy cometiendo un error gravísimo. Entonces yo no me puedo despegar del significado de evangelio, que trata exclusivamente, como mencionamos en la primera parte, exclusivamente de Jesús muriendo por nuestros pecados. Entonces, imagínense, si a un apóstol o a un mismo ángel era condenado, era maldito, dice la palabra, porque de hecho dice, algunas versiones dicen que le caiga la maldición de Dios y predica un evangelio diferente. Entonces, tanto los evangelistas como nosotros los pastores, al momento de evangelizar, tenemos que tener ese sumo cuidado de cómo compartir el evangelio de una manera correcta de presentarlo, y la Biblia nos lo enseña. Quiero empezar también diciendo, para salir de la introducción, que no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, no hay dos, no hay tres. O sea, si esta iglesia predica un evangelio diferente, está desviado, estamos desviados. Si la otra iglesia predica un evangelio diferente y la otra otro evangelio, no está bien. O sea, hay un solo evangelio y un solo evangelio que trata acerca de Jesucristo. Creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Yo lo pienso así. Hemos escuchado entre comillas, el evangelio de la prosperidad. Se le ha llamado el evangelio de la prosperidad. Y aunque no vamos a entrar de lleno al tema del evangelio de la prosperidad, quiero resaltar que aquí ya para muchas personas ya existe otro evangelio, ¿verdad? En este caso de la prosperidad, o sea, el evangelio se ha exteriorizado, se ha desviado del tema, porque a la frase evangelio de la prosperidad, prosperidad, dinero, riquezas, materialismo, entonces ya el evangelio no tiene que ver con Cristo, el evangelio tiene que ver con las posesiones materiales o con todo lo que tenga que ver con la prosperidad, y eso es predicar un evangelio diferente. Y Pablo relata esa sentencia, declara esa sentencia: el que predique un evangelio distinto, que le caiga la maldición de Dios. Eso para mí es de suma importancia, porque tengo que tener mucho cuidado, o tenemos que tener mucho cuidado a no presentar un evangelio diferente. Entonces, es simple y sencillo. Si cada uno de nosotros o alguna persona tiene el llamado y siente el llamado a predicar el evangelio, es sencillo. Lo único que tiene que predicarle a la persona es a Jesucristo crucificado por nuestros pecados. O sea, la persona no tiene que desviarse a otro lado. Si yo evangelizo a una persona, si yo llego y le predico, le empiezo a condenarlo, empiezo a hablar de la vestimenta, empiezo a hablar de la forma en la que él actúa, yo estoy predicando un evangelio diferente. O sea, yo, bueno, mis hermanos, ¿verdad?, que nos visitaron aquí en Guatemala,
tuvimos una media charla, yo les dije, aquí se ve mucho eso, las llamadas campañas evangelísticas, y ustedes notan que no es una campaña evangelística. O sea, el que está presidiendo está hablando contra los pastores, está hablando contra la vestimenta de las mujeres, contra los músicos, y no habló de Cristo. Eso no es una campaña evangelística, eso es predicar un evangelio diferente. Predicar el evangelio es predicar de Cristo, ¿verdad? Y puede haber un montón de evangelios. Puede que haya una iglesia que, por ejemplo, pueda presentar el evangelio de esta manera a una persona. Usted está enfermo, venga, Cristo lo va a sanar, Cristo le va a solucionar sus problemas, tiene deudas, Él va a salir, Él va a permitir de que usted salga, o Cristo le va a hacer un milagro. Estamos haciendo ver a Cristo como alguien que me puede dar, ¿verdad? Simplemente, y me olvido del acto más grande que Él realizó, que fue dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí yo estoy predicando un evangelio diferente. Y aunque es cierto que Jesús puede sacarme de una deuda, Jesús puede sanarme, Jesús puede resolver mis problemas, no es esa la manera en la que yo tengo que evangelizar a una persona. Es una buena noticia, y mencionábamos que para que haya una buena noticia, también lo mencionó el pastor Oscar, tiene que haber una mala noticia. ¿Cuál es la forma correcta de evangelizar entonces? Yo voy hacia alguna persona y le hago ver que es pecadora. Tenemos incluso los 10 mandamientos con los cuales nos hacen ver pecadores a todos, ¿verdad? No hay nadie que pueda cumplir a la perfección la ley. De hecho, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha blasfemado? ¿Quién no ha adulterado en su corazón? Entonces los 10 mandamientos nos condenan a nosotros. No hay ninguna persona que sea inocente. Entonces se le hace ver a la persona que fuera de Cristo no tiene salvación, y que hay cielo, hay infierno, y que su alma está condenada. Pero hay una buena noticia, y es que Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Qué debe de hacer? Simplemente arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De Cristo. O sea, yo no tengo por qué desviarme a otra vía. Entonces yo lo considero y lo interpreto de esa manera. Estaríamos predicando un evangelio diferente. Voy a citar ciertos reglones. Por ejemplo, presentar el evangelio de salvación de mi alma exclusivamente. Eso es evangelio. Evangelio igual salvación de mi alma. El evangelio no es hablar de mi testimonio tampoco. Yo sé que esto tal vez puede ser difícil de recibir para muchos. Yo no puedo presentarme a una persona y decirle, mire, yo estaba pasando por esto, yo estaba pasando por aquello, Jesús me restauró, Él transformó mi vida. El evangelio no es dar mi testimonio. Sí tenemos que hablar del testimonio, no de nosotros, sino de Jesucristo. Entonces, si yo presento mi testimonio como prioridad para evangelizar a una persona, yo no estoy evangelizando correctamente. Mi intención puede ser buena, pero es incorrecta. Entonces, evangelio igual salvación de mi alma. Evangelio no es hablar mi testimonio. 2, evangelio no es condenar a las personas, como muchas personas, ustedes pueden notar la cantidad de videos que hay, ¿verdad?, por las redes y en muchos lugares. Los predicadores que se paran, lo único que hacen es condenar a la gente, y es impactante que un texto tan conocido como es Juan 3:16, que habla de la salvación, de que tanto amó Dios al mundo y que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, imagínense, si Dios mismo no condenó al mundo, no está condenando al mundo, envió a su Hijo para que el mundo sea salvo, no para condenarlo. Pero hay muchos predicadores que se adelantan a condenar, a llamar hijos del diablo, y piensan que esa es la manera en presentar el evangelio. Están totalmente equivocados. Entonces, adelante. Evangelio, o compartir el evangelio, no es apologético. ¿Por qué? Porque habemos muchos que cometemos el error de queremos presentar el evangelio a una persona, entonces la persona nos hace ciertas preguntas y esto ya se vuelve una discusión. Yo ya intento ser apologista, defender mi posición, y puedo incluso salir victorioso, ¿verdad?, por decirlo así, orgulloso de que le di argumentos bíblicos a sus preguntas y de que gané el debate. Voy a ganar un debate, pero se va a perder una alma. Entonces, evangelizar no tiene nada que ver con hacer apologética. Evangelizar, vuelvo a repetir, tiene que ver con Jesucristo y la salvación de nuestras almas. No es apologética, ¿verdad? Podemos ganar una discusión, repito, pero perder un alma. Algo muy importante también, evangelizar no es hablar de la vestimenta.
que es lo que muchos hacen. Al momento de evangelizar, en lo primero que se fijan es en la manera de actuar. A mí incluso, hermanos, hace un par de meses, ¿verdad? Yo iba a comprar unos materiales y una pastora, ¿verdad? Que no me conocía ni nada, y lo primero que vio fue mi forma de vestir. Yo iba con otro muchacho, otro joven, y nos condenó al infierno totalmente, hermano. O sea, no nos habló de Cristo, no nos dijo que Jesús había muerto por nosotros, no nos presentó el Evangelio. Lo que ella vio fue cómo estábamos vestidos y nos dijo, su peinado no es de Dios, se va a ir al infierno incluso con eso, y el niño también. Y, o sea, nos condenó totalmente. Eso no es predicar el Evangelio. O sea, la persona puede estar vestida de la manera en que esté, yo no debo fijarme en su vestimenta. Si yo sé bíblicamente que está siendo inmodesta, que no tiene pudor para vestir, mis ojos no tienen que estar allí, tienen que estar más allá de lo que hay detrás de esa ropa o dentro de esa ropa, que es un alma que necesita de Jesús. Si yo considero que está mal, primero pesco, ¿verdad? Primero pesco el pez, ¿verdad? Si pudiera decir de esta manera, y después lo limpio. Yo lo veo de esa manera. Un pescador va, tira el anzuelo y lo pesca primero, ¿verdad? Y luego lo limpia para poderlo cocinar. Pero imagínense de un pescador que se meta al mar e intente con el cuchillo primero quitarle las escamas, ahí persiguiéndolo, quitándole las escamas, ¿verdad? Y después que lo tenga limpio le va a tirar el anzuelo. Estamos haciendo las cosas al revés. El pescador estaría haciendo las cosas al revés. Entonces yo no puedo pretender limpiar a la persona, cambiarle su forma de vestir. Tal vez conocen a este cantante de música urbana, famoso, ¿verdad? Alex Zurdo, ¿verdad? Y él dice una frase en una de sus canciones, quieren cambiarme los tenis, ¿verdad? Pero no mi corazón. Y eso es verdad, o sea, aunque nos duela, eso es verdad. Hay muchas personas que intentan cambiar la vestimenta de las personas sin cambiar el corazón, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con vestimenta y todo, hermano, todo eso ya es cuestión de doctrina. Eso es después de que reciben el Evangelio, ¿verdad? Entonces, me adelanto. No es hablar de la vestimenta. El Evangelio no tiene nada que ver con la ropa. Tiene que ver con Jesús y la salvación de nuestras almas. Y como lo mencioné al inicio también, ¿verdad? Que mencioné el Evangelio de la prosperidad, famoso Evangelio de la prosperidad. El Evangelio tampoco tiene que ver con dinero, de nada. Y voy a recapitular lo que mencioné para terminar. La forma correcta de presentar el Evangelio es primeramente conociendo que el Evangelio tiene que ver con Jesús y su muerte por mi alma. El Evangelio tiene que ver con la salvación de mi alma. El Evangelio no es hablar de mi testimonio, el Evangelio no es condenar a las personas, el Evangelio no es hacer apologética, ganar una discusión y perder un alma. Evangelio no es hablar de la vestimenta, y Evangelio no es hablar de dinero, y podríamos hacer una lista muy, pero muy grande. El Evangelio se reduce exclusivamente a hablar de Cristo Jesús, mis hermanos. Esa es mi participación. Así es, el punto que acaba de tocar hermano Lester es bien amplio, y quizás es el primer error que nosotros como cristianos cometemos a la hora de evangelizar, que nosotros hablamos de doctrina a quienes apenas conocen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces creemos que tenemos que conocer cómo debemos de evangelizar a los demás hermanos. Y para esta parte que tenemos ya para la final, tenemos la intervención de nuestro hermano Oscar Escobar. Hermano Oscar, queda con la palabra. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver acá el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la escritura del Señor. Permítame, estaba en otra versión. Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí nos habla este versículo, ¿verdad? Que recibiremos poder. Y en nuestro caso personal, ¿verdad? Quizás en nuestra cultura latina o incluso hasta salvadoreña, cuando se habla de Espíritu Santo, la gente piensa de sacudirse, de zapatear, de saltar, de tirarse al suelo, de quizás de vomitar. Entonces usted hablaba de un evangelio de prosperidad. Bueno, Pastor Lester, un evangelio, otro evangelio. Y en El Salvador no se habla del evangelio de la prosperidad, aunque en algunos lugares sí. Pero hay otro evangelio que es de atar y sujetar y decretar.
Entonces es otro evangelio, ¿verdad? Muy distinto al evangelio que Jesucristo nos ha ordenado. Usted dijo Gálatas 1:6, estoy tan maravillado de que tan pronto lo haya apartado de la verdad para escuchar un evangelio diferente. Entonces, por un lado se escucha un evangelio de la prosperidad, por otro de decretar o de arrebatar. Ese es un evangelio totalmente equívoco y contrario. Entonces, Hechos 1:8 está diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunta: ¿para qué vino el Espíritu Santo a nuestra vida? No es para que hablemos lenguas, no es para que zapateemos, no es para que vomitemos, no es para que nos tiremos al suelo, sino para ser testigos. Y cuando somos testigos estamos diciendo de que estamos dando testimonio de alguien que caminó entre nosotros, que anduvo con nosotros, que padeció por nosotros, que entregó su vida por nosotros, el cual es Cristo Jesús. Entonces nosotros somos los representantes, dice su palabra, que como si Dios rogase por nosotros, nos ha hecho ministros para que llevemos las buenas nuevas de salvación. La manera correcta de evangelizar es nuestro mismo Señor Jesucristo. Nos da un ejemplo en el libro de San Juan, en el capítulo número 4, de aquella mujer llamada samaritana. Como bien decía el pastor Lester, muchos de los predicadores nos agarramos, y me voy a incluir allí, ¿verdad? Porque probablemente en algún momento pudimos haber caído en el mismo error y solo vemos el problema, no vemos la solución. Vemos allí que dice el libro de San Juan que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vemos allí que el Espíritu Santo, si vamos un poco profundo, había hecho una cita con esta mujer para encontrarse con ella y mostrarle el plan de la salvación del cual nosotros estamos hablando, la manera correcta de evangelizar. Y vemos que si bien es cierto Jesús que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y todo lo oculto, lo que no podemos ver, lo que está oculto a través de nuestra ropa, Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Él se sienta en el pozo a esperar a la mujer porque Él sabía que iba a llegar a una hora incorrecta, ¿verdad? Muchos hemos predicado esto. A las 12 del mediodía llega a buscar agua. Jesús ya estaba en el pozo esperándola. No le dijo, ¿verdad? Hija del diablo, pecadora, adúltera, fornicaria, qué sé yo, tantas cosas que se nos puede ocurrir, sino que Jesús se acerca y le dice: dame agua o dame de beber. Entonces ella hace una sección de personas y le dice: tú, siendo judío, ¿cómo me pides agua a mí? Porque los judíos no se tratan entre sí, declara el escritor del libro de San Juan. Entonces vemos que Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. Allí hablamos del don de Dios, ¿verdad? Que es la salvación. Entonces Jesús la empieza a evangelizar. Entonces cuando la mujer se siente atraída por el mensaje de salvación que Jesucristo le está presentando, ella dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga que beber. Entonces cuando ella dijo: yo quiero de esa agua, Jesús le toca lo del marido y llama a tu marido. Y ella dice: no tengo. Entonces Jesús hace referencia que si nosotros queremos seguirle a Él, hay ciertas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Si bien es cierto, cada uno de nosotros estamos en un proceso para tratar de ser una mejor persona conforme a la estatura del que lo creó, y nos vamos renovando día tras día, todavía no hemos alcanzado la excelencia, sino que estamos en ese proceso, unos a la verdad de una manera y otros de otro, pero todos estamos siendo procesados a la manera de Cristo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros como cristianos que ya llevamos probablemente una década o casi de una década, como en el caso del pastor Lester y en mi caso casi 8 años, estamos siendo procesados y vemos que los cambios no han sido instantáneos, ¿verdad? Sino que han sido gradual, poco a poco Dios ha ido transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y todo eso ha sido a través de su gracia y su misericordia. Entonces, si Dios ha sido compasivo con nosotros, ¿por qué no nosotros, que somos humanos, mostrarnos compasivos con aquellas personas que no tienen el privilegio de conocerlo? En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 18 dice el Señor: por lo tanto, id a todo el mundo y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es la misión que Dios les ha dejado a la iglesia?
que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Como decía en el tema anterior, es el Evangelio, la buena noticia, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales usted y yo hemos sido llamados a llevar esas buenas nuevas, ese mensaje de salvación para que las personas, ¿verdad? Si su destino era la muerte, como dice el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, arrepentidos y creer en el Evangelio, o sea, la buena noticia en que ya hubo alguien que pagó por nosotros y su nombre es Cristo Jesús, y a través de él nosotros hemos sido perdonados sin tener que hacer nada. Dios no nos pide nada, solo que recibamos la gracia, el perdón, como lo que yo les explicaba a nuestros hermanos hoy en el culto. Si alguien está enfermo y está padeciendo alguna enfermedad, no es culpa de la persona estar enfermo, ¿verdad? Porque las enfermedades llegan, pero sí de mantener la enfermedad y no ir donde el médico para que le pueda medicar. Otra cosa, si vamos al médico y el médico nos receta un medicamento, valga la redundancia, y nosotros no lo tomamos, no es culpa del médico que nosotros no queramos tomar la medicina, es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y el cual es la salvación, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús siempre está llamando, ¿verdad?, al ser humano al arrepentimiento, porque como bien lo dice Isaías, el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11, si no estoy mal, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si bien es cierto, la gente espera dinero, la gente espera salud, la gente espera bienestar, pero el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado es su Hijo. Así que esa es mi participación, amados hermanos. Dios me lo bendiga. Muy cierto lo que acaba de decir el pastor Escobar, y aprovechando de que es la última participación, queremos que nos dé palabras de cierre y invitación para que sigan viendo nuestro programa Evangelismo Sin Fronteras. Bueno, solo dejar en la inquietud, ¿verdad?, de que entre el hombre más se prepara, Dios más lo usa, y la necesidad que hay en la iglesia de empaparnos de verdadera palabra de Dios. No es que nosotros la tengamos, estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces el mismo Jesús lo declaró: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces a esa verdad es la que hacemos referencia, a la verdad inefable, a la verdad de Jesucristo, y esperamos, ¿verdad?, que este programa sea encaminado al conocimiento pleno de la verdad que es en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos, por habernos sintonizado en la primera emisión de Evangelismo Sin Frontera. Gracias a cada uno de nuestros panelistas que nos acompañaron en esta primera emisión. Así que los esperamos en el próximo programa. Dios me los bendiga.